Les voy a pedir, hermanos, de que abran sus Biblias en el capítulo 1 del primer libro de Samuel. Vamos a leer los versículos del 1 al 8. Primero de Samuel 1, del 1 al 8. Este día estaré exponiendo este tema, como lo es Elcana, un padre con virtudes y defectos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Hubo un hombre de Remataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Oremos. Amado Padre, hemos leído en esta tarde tu santa palabra. La voy a predicar y te pido, Señor, que me uses para poder dar esas enseñanzas que se desprende de ella. A cada uno de los que estamos acá presentes, Señor, nos vas a hablar y te pido que podamos entender ese mensaje, esa lección que tú has preparado para cada uno de nosotros individualmente. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Pueden sentarse, estimados hermanos. Elcana, un padre con virtudes y defectos. Estamos en este mes de junio, hermanos, y así como el mes de mayo también se habla de las madres. Ahora pues yo quiero hablar de los padres, que es el mes de junio, ya según la tradición. Y como les dije el mes pasado también referente a las madres, que hay que hablar de las madres porque la Biblia habla de ellas y también la Biblia habla de los padres. Así es de que hoy aprovecho para hablar de uno de los padres, que tal vez no sea muy conocido, ¿verdad? No sea muy conocido. Casi siempre se habla bastante de Abraham, de Moisés, de David, de Salomón, de Jacob, de Isaac, de todos ellos, pero hay algunos personajes que casi no se habla de ellos y son padres que están acá registrados en las páginas de la Biblia, ¿verdad? Entonces, así, cuando se lee este primer libro de Samuel, el capítulo 1, casi siempre hablamos de las madres y nos enfocamos en personajes como Ana, cuando hablamos del día de las madres, ¿verdad? Hablamos de Ana como una madre y también nos enfocamos en su hijo Samuel, que por cierto lleva el libro o los libros su nombre. Pero muy poco se habla de Elcana, ¿verdad? Y Elcana es un personaje muy importante también. ¿Por qué motivo? No olvidemos que es el padre de Samuel. Entonces, por eso he decidido hablar de él ahora en este día, en este mes que se celebra el Día de los Padres, porque vamos a sacar varias lecciones de acá, ¿verdad? Vamos a sacar varias enseñanzas que, bueno, pueden impactar a nuestra vida
o vamos a tener un recordatorio de algunas de las acciones de este hombre, de este padre de familia, Elcana. No sé cuántos lo habían oído o lo habían leído ustedes, ¿verdad? No es, repito, muy conocido. Hablar de Abraham es hablar, todo el mundo sabe, de hablar de Moisés en las películas, ¿sale? Pero de Elcana no mucho. Muy bien. Elcana, repito, es un hombre, amados hermanos, les decía yo, un hombre muy, muy importante. Fue un padre de familia. A los padres de familia Dios nos ha dado un rol que jugar en esta sociedad. Los padres de familia somos las personas que Dios ha puesto, ¿verdad? Para que lideremos, para que guiemos a la familia, para que protejamos, para que la cuidemos, para que formemos. Nos ha dado un papel muy importante, un papel muy protagónico, ¿verdad? A los padres. Y de allí la importancia de jugar, de hacer bien o de desempeñar bien este rol. Porque dependiendo de cómo un padre dirige a su familia, lo mismo, digamos, se va a ver un reflejo en la sociedad. Padres piadosos. Un padre piadoso va a guiar bien a su familia. Una de las características que siempre va a ser un padre piadoso es que siempre va a guiar a su familia hacia Dios. Y cuando una familia está siendo dirigida por Dios, va a ser una familia que va a impactar positivamente en la sociedad. Es bien importante eso. De ahí el fenómeno que tenemos ahora, hermanos, en el mundo de tanta delincuencia, de tanta pandilla, de tanto asesinato, de tantos hipotes drogadictos por ahí. En fin, quiero decir de que los padres jugamos un papel bien importante. Y de allí de tomar notas acerca de lo que la Biblia dice. ¿Para qué? Para poder tomar lecciones y hacer bien el papel que como padre nos corresponde, ¿verdad? Y de esta manera, pues, hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Elcana, el papá de Samuel, al igual que todo ser humano, tenía virtudes y defectos. Todos ser humanos, todos tenemos virtudes y defectos. Amén. ¿O quién va a ser aquel que no va a tener defectos? ¿Verdad? Y aunque algunos creen que, y le llaman a veces, este es lo peor que puede haber. De eso peor que puede haber, cuando le llaman, cuando dicen este es lo peor que puede haber, se refieren pues a alguna persona que con malos modales, puedo decir. Sin embargo, esa persona con buenos modales tiene sus virtudes también si nosotros las observamos objetivamente. Tiene sus virtudes. Porque todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Amén. Y si Dios nos ha hecho, tenemos que tener virtudes también, no solamente defectos. Elcana tenía eso, tenía sus virtudes, pero también tenía defectos, como todo ser humano, Y la Biblia nos va a hablar acerca de los defectos de él. La Biblia habla acerca de los defectos de grandes hombres. La Biblia no ha callado, nos ha relatado todo, ¿verdad? Aunque el servicio secreto lo hubiera tenido guardado en aquel entonces, nos da a conocer todos los defectos de David cuando se involucró en aquel escándalo de aquel entonces, de todos conocidos, ¿verdad? De todos conocidos, hasta en el mundo secular se sabe de este pecado de David, cuando se acostó con Betsabé. Y eso la Biblia no lo oculta. O sea que la Biblia es un libro en el cual confiar porque nos dice de todo. La Biblia es un libro que no calla. Dios es bien claro, es bien cristalino.
en todo lo que dice. No es que va a decir lo bonito y lo feo lo va a callar. No. La Biblia habla de lo bonito y de lo feo también del ser humano. De aquellos grandes hombres de Dios, ¿verdad? Los cuales se alaba, se tiene por grandes, a los cuales se exalta. También la Biblia pone el dedo en la llaga de ellos y ha sacado a relucir, a través de las páginas lo saca a relucir también los defectos. Y vuelvo nuevamente con este personaje como lo es David. Vemos a Abraham también. Vemos a Salomón, como tuvo un gran montón de mujeres. Vemos a Moisés, un gran líder que dice que es el hombre más manso, pero al mismo tiempo dice de que mató a uno allí en Egipto. ¿Verdad? Nos dice fue un asesino también. Muy bien. Entonces, todas estas cosas la dicen. Todas estas historias, todo lo feo y lo bonito está escrito aquí en la Biblia. ¿Y para qué? Bueno, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, lo siguiente. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Todas estas cosas, las buenas y las malas, que encontramos en la Biblia, están escritas acá para, dice el libro de 1 Corintios 10, 11, para amonestarnos, es decir, para aconsejarnos a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer lo bueno que se dice y evitar lo malo que se dice también. ¿Verdad? Y miren qué lindo eso. Qué lindo es tener un libro como lo es la Biblia, donde está relatado los fracasos y las victorias de personajes. Y han quedado escritas ¿para qué? Para que copiemos, digamos, el proceder bueno y evitemos el proceder malo de estas personas. Para eso quedaron escritas, dice el apóstol Pablo en el capítulo 10, versículo 11 de Corintios. Elcana fue un israelita que descendía, hermanos, de la tribu de Leví. Leví era una tribu. Leví fue un hijo de Jacob. Él era un levita, en otras palabras, según vemos allí en Primera de Crónica, capítulo 6, versículos 22 al 28. Allí aparece en la genealogía de la tribu de Leví a este personaje, es decir, Elcana. Esto nos da una pista ya para pensar acerca de su trasfondo, ¿verdad? Porque la tribu de Leví era la tribu consagrada a Dios, bueno, para administrar las cosas sagradas, la tribu de Leví, ¿verdad? Entonces de allí descendía él, aunque vivía en tierra de otra tribu, la tribu de Efraín, ¿verdad? Efraín era uno de los dos hijos de José, el nieto de Jacob. Entonces, bueno, digamos, Efraín y Manasés eran hijos de José, amados hermanos, y Efraín era una tribu. Allí vivía este personaje como lo era Elcana con su familia. Bueno, entonces le estoy mencionando dos cosas. Primero, que era un israelita que pertenecía a la tribu de Leví, pero que vivía en territorio de Efraín, es decir, otra tribu. Les digo esto porque puede haber, digamos, confusión. Pero me quiero enfocar en otras cosas bien importantes acerca de él. En cuanto a digamos, en cuanto a este hombre, en cuanto a este personaje, que fue un personaje, le estoy mencionando, que tuvo virtudes y defectos. Y entre uno de sus virtudes que tuvo fue precisamente que no se opuso a que su hijo fuera consagrado para el servicio del Señor como padre, su hijo Samuel. Entrándonos al texto, ¿verdad? Dice allí, hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, lo que le estaba mencionando, que se llamaba Elcana,
hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Todo nombre cuesta un poco mencionarlos, pero son bien importantes todos estos personajes. Desde luego están en la Biblia, es que fueron personas sobresalientes en aquel entonces, todos estos. Allí vivía él. Cuando dice Ramataim, es el mismo lugar que se le llama Ramá, que es bastante conocido. Muy bien. Ahora bien, nos dice el versículo 2 algo, y aquí vemos el primer defecto de este hombre, ¿verdad? Dice allí, y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Por lo tanto, vemos, por eso les dije yo le puse a este tema, Elcana, un padre con virtudes y defectos. Ya vamos a destacar más virtudes de él, pero empezamos con este defecto. ¿Cuál defecto? El defecto de tener 2 esposas. Porque si bien es cierto, estimados hermanos, quiero hablarles de esto, porque no solamente él, Abraham las tuvo, Jacob tuvo 4, ¿verdad? Salomón tuvo un gran montón, se habla de 700 y más. ¿Ustedes han leído todo esto? O no sé si lo han leído esto, hermanos. Pero estos hombres tuvieron más de una mujer y se casaron. Ahora bien, quiero decirles esto, que si bien es cierto, esta práctica, como lo era la poligamia, era permitida, fue permitida en el Antiguo Testamento, pero nunca esta práctica, estimados hermanos, fue una práctica aprobada por Dios. Fue una práctica permitida, fíjense bien, en aquel tiempo, no aprobada por Dios. ¿Cómo les pude? Estaba pensando yo qué ejemplo les puedo poner a mis hermanos para hablarles de esto. Imagínense ustedes que tengan un hijo y el hijo está haciendo algo que no debería hacer y usted lo aconseja, pero el hijo hace lo que él quiere hacer. Entonces usted va a permitir aquello máximamente cuando es mayor de edad, aunque usted no apruebe aquello que él esté haciendo o la decisión que ha tomado, pero usted lo va, digamos, a permitir, pero no lo va a aceptar. Es decir, no va a estar de acuerdo con aquello. En otras palabras, Dios, aunque Abraham, Jacob y todos estos, Salomón, David tuvo más mujeres, nunca fue, ni ha sido, ni será la voluntad de Dios, ¿verdad? Nunca va a ser la voluntad, nunca ha sido esta la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no fue eso lo que Él diseñó, ¿verdad? Y ya vamos a ver cómo esto trajo problemas. Ninguno de todos estos hombres que les estoy hablando, que son famosos en la Biblia, estos padres de familia que entraron a convivir pues con 2 o más mujeres, tuvieron paz. Siempre hubo inestabilidad, siempre hubo problemas. ¿Por qué? Repito, porque no es ese el diseño de Dios. No es ese el diseño de Dios, nunca lo ha sido. Era permitido, pero no era aceptado. No le daba el visto bueno a nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, Elcana había caído en ese defecto. El defecto de haberse casado pues con 2 mujeres. Como pueden ver, vemos ya que aquí vemos el primer defecto que tiene él. Entonces, se da el caso de que cuando esto pasa, es decir, ante este defecto de tener 2 mujeres, le estoy mencionando que vienen conflictos. Ya vienen conflictos y ustedes lo pueden observar allí. Vea el conflicto que hay. ¿Cuál es el conflicto que hay allá? Que una molestaba a la otra.
Entonces, en el versículo, repito, en el versículo 2, vemos aquí un primer ejemplo de ¿qué? De un defecto que un padre de familia tenía, el cual los padres de hoy en día no debemos copiar. Cuesta bastante, pero realmente se tiene que hacer. ¿Se dan cuenta? Aquí está escrito. ¿Y por qué no se debe copiar? No se debe imitar. Sigamos leyendo. Y todos los años, dice allí, aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Aquí vemos una virtud. ¿Cómo es el tema que les puse, hermano? El Cana, un padre con virtudes y defectos. Les empecé hablando acerca del defecto de haberse casado con 2 mujeres, ¿verdad? Y les digo esto, amados hermanos, para detenerme un poco más esto de que nunca va a haber, estabilidad en un hogar así, es decir, en un hogar que sea compartido, el amor, nunca definitivamente. ¿Por qué motivos? Porque, repito, no es el diseño de Dios y, por ende, los problemas no se van a hacer esperar allí. ¿A quién le gustan los problemas? ¿A quién le gustan los problemas en el hogar? Yo pienso que a nadie. Los problemas quitan el sueño, los problemas quitan muchas veces el hambre, los problemas alteran el sistema nervioso y muchas cosas como resultado de los problemas. Entonces, sigue diciéndonos allí, en el versículo 3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos. Muy bien. Aquí nos habla de una virtud. ¿Y cuál es la virtud? La virtud que podemos ver acá de que es un hombre que, a pesar de tener defectos, al mismo tiempo es un hombre piadoso. Es un hombre que adora a Dios. Imagínense. Es un hombre que adora a Dios. Repito, no hay que verlo tan grande aquello de que en aquel tiempo tuviera 2 mujeres. Porque era, vamos a decir, aceptado esto. En otras palabras, era común ver esto. Tendría que tener un estudio para hablar de todo esto, hermanos, cómo es que esto funcionaba, por qué se permitía. No olvidemos de que en aquel entonces el tener muchos hijos era una bendición y era al mismo tiempo una garantía, amados hermanos, de lo que era la subsistencia. El pueblo de la nación de Israel le daba mucha importancia a lo que era la descendencia, el linaje. Y entonces hay un montón de factores involucrados en esto de tener bastantes hijos y por ende bastantes más mujeres. Entre más hijos tenía, le daba una, le daba al otro más hijos, y más tenía, pues el nombre de esa persona se engrandecía, el tener con bastante descendencia. Son cosas, pero este sería otro estudio, ¿verdad? Entonces no veamos tan así aquel hombre como algo, vamos a decir, como tan malo por eso, pero sí es un defecto. Entonces, pero al mismo tiempo tenía la virtud de que era un hombre, dice allí, que a pesar de tener este defecto, era un hombre temeroso de Dios. Otra cosa, algo muy positivo, es que guiaba, no solamente era él, sino que guiaba a su familia a las cosas de Dios. Todos los años aquel varón, versículo 3, dice, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Muy bien. Ahora, en el versículo 4 nos dice algo. Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificios, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas. ¿Qué nos dice de esto? ¿Qué podemos aprender de esta acción, de esta manifestación del Cana?
Era un hombre responsable con su familia. Dice que le daba a Penina y a sus hijos y a sus hijas la parte que les correspondía. Es decir, él suministraba, hablando económicamente, él era un hombre responsable. No era un hombre irresponsable, ¿verdad? Y sigue diciendo allí, a todos sus hijos y a todas sus hijas, y a cada uno su parte. Versículo 5 nos dice, pero a Ana daba una parte escogida. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios con decir esto de que, pero a Ana daba una parte escogida? Porque amaba a Ana. Ahora bien, este hombre, amados hermanos, era un hombre que tenía un amor profundo por su esposa amada, ¿verdad? Su corazón estaba en Ana. Entonces, este hombre era un hombre que se esforzaba por agradar a Ana. Y fíjense bien, que era un amor sincero este. ¿Por qué? Porque si es que vamos a hablar de algo que él podría recibir referente a descendencia de parte de Ana, era nulo, era cero, si era estéril. ¿Qué podía darle a Ana? No, Ana no le iba a dar ningún cipote o cipota, nada de eso, sino que él amaba, en otras palabras, de una manera desinteresada. ¿Se dan cuenta ustedes? Tenemos esta virtud de parte de él también, que era un padre que amaba de una manera desinteresada. No amaba por interés, no amaba por lo que podía recibir. Pues Ana no le podía dar nada terrenalmente hablando. Lo que más apreciaba a un padre de familia es que una mujer le diera hijos, ¿verdad? Que le diera bastante descendencia. Esto era muy valorado. Pero Ana no podía darle eso, no podía. Entonces ella se veía maniada en cuanto a eso. Aunque quería hacerlo, no podía. Pero a pesar de todo ese, digamos, todo ese inconveniente de parte de ella, dice la Biblia que este hombre, este padre de familia, amaba a Ana, pero a Ana daba una parte escogida. Eso habla mucho, eso habla del aprecio, del afecto, del profundo amor que tenía por ella, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Como pueden ver, entonces aquí vemos esa virtud de parte de él. Era un hombre responsable con la una. ¿Por qué? Porque a cada uno le repartía lo que necesitaban, podíamos decir. Pero a la otra le daba una doble porción. Entonces, seguimos hablando acá. Y su rival, versículo 6, dice allí, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. ¿Qué vemos acá? Bueno, vemos conflicto. ¿Se dan cuenta? El fruto, amados hermanos, de una relación que no está acorde a la voluntad de Dios, se puede reflejar acá, ¿verdad? Se puede reflejar acá, porque vemos acá un hombre que tiene un amor compartido, aunque en su interior su corazón está inclinado para una, para Ana, pero ahí está Penina también. Ahí está Penina, que le está dando hijos, la otra no da nada. Entonces vemos a un hombre que cayó, digamos, en este error, ¿verdad? Que tenía este defecto, este padre de familia, y que por haber incurrido
en ese error, los problemas no se hicieron esperar internamente en su hogar. Allí vemos un conflicto ya. Allí vemos un conflicto de dos mujeres. ¿Se dan cuenta? Una le hacía bullying a la otra. O sea que esto del bullying ya es viejo, hermano. Esto es viejo. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Vea, le decía, si todo lo que tú no sirves, quizás. Vea, hoy en día, esto se da hoy en día también, ¿sabían ustedes, hermano? Las hipotas en las escuelas se hacen bullying a veces. Dices, mírate en un espejo, ¿verdad? Y le ponen defectos, le ponen apodos. Mírate, si a ti no te quiere cuando andan de novias. Bueno, si él no te quiere a ti, él a quien me quieres a mí. Mírate, tú no tienes nada, mira yo lo que tengo, dicen. Y empiezan a señalarse las partes sobresalientes de su cuerpo. ¿Se dan cuenta? Yo les traigo la palabra de Dios para que vean, para ponerla a adaptar el tiempo presente. Cómo una mujer de aquel entonces estaba irritando, enojando y haciéndole bullying a la otra, ¿verdad? Y eso hoy en día es el pan de cada día. Hoy en día también. Antes de que se casen, las hipotas o los hipotes, ¿verdad? Se hacen allí, acosan uno al otro. Tú no sirves si eres una fea. Y allí en las redes sociales y todo, por eso es que a veces que esto es dañino de parte de los jóvenes, de los niños que estén viendo, porque allí reciben acoso. Muchos se han suicidado. Muchos niños o muchas niñas se han suicidado. ¿Por qué? Porque Penina ha estado allí. ¿Se dan cuenta? Las peninas están allí, en las escuelas o están en hogares. A veces, cuando el hombre tiene dos. Y viene uno y pues si le dice, a ver, en las redes sociales o de cualquier otra manera le comunica, tú no tienes esto, él no te quiere, él me quiere a mí. O le puede decir el hombre a otro hombre también, si él no te quiere, porque esto aplica para todo. La verdad de las cosas es de que había conflicto. Había conflicto. Entonces vemos allí, hermanos, de que este padre de familia tenía por haber incurrido en este defecto, incurrió en problemas. Es decir, acarreó problemas a su hogar. Y todo esto está escrito aquí, ¿para qué? Para no copiarlo. Para que los padres de hoy en día no copiemos esto. A veces es bastante difícil, pero tiene que hacerse. ¿Verdad? Peor con tanto a como está ahora el mundo. Es bastante difícil, pero es necesario. Está escrito para que la Biblia es como un espejo. La Biblia dice en el libro de Santiago que es como nuestro espejo para ver, para vernos. Entonces dice, la irritaba. Pero también aprendemos una lección. Aquellas que hacen bullying, que molestan a otras, tienen una lección para aprender, que eso no le agrada a Dios. Si Dios le ha dado a usted, sea un hombre o sea una mujer, a una joven, a un joven, si le ha dado una virtud, si le ha dado belleza o si le ha dado otras cosas, no aproveche esas ventajas para molestar a otros. ¿Se dan cuenta? Penina no tenía, si era bella y tenía la virtud, la cualidad, la capacidad de dar a luz hijos, no se hubiera valido de estas ventajas para acosar a la otra, para burlarse de la otra, porque eso es penado por Dios. Entonces, aquella niña, lástima que no me escuchan a mí las niñas, ¿verdad? O los niños, lástima, cuánto me encantaría que escucharan.
Porque aquellos o aquellas que hacen eso, que tienen un comportamiento como el de Penina, tienen el consejo. ¿Cuál? El de no imitar a Penina. A Penina no la deben de imitar. Quédese con lo que Dios le ha dado. Tiene un buen cuerpo, cuídelo. Pero no esté acosando a la otra que no tiene nada. O viceversa. ¿Verdad, el hombre? Ella hacía eso. Es una lección que tenemos todos aquellos que tenemos algún defecto, y hay personas que tienen su capacidad y se la quieren llevar de grandes, y no se niega aquella cualidad que tiene. Una persona muy inteligente, muy habilidosa, etc. Y se sienten muy grande y quieren imponer a los demás y hasta se burlan, algo así. No se debería hacer eso. No se debe hacer eso. Así de que dice que la entristecía, entristeciéndola. Y aquí tenemos una lección también. ¿Saben cuál es la lección, amados hermanos, que tenemos acá? Es para decirles esto, de que aún cuando nosotros estamos bien ante la presencia de Dios. Ana estaba bien ante la presencia de Dios. Ana era una mujer de fe. Ana era una mujer, digamos, muy devota, sincera, amorosa, una mujer que estaba cerca de Dios, pero los problemas los tenía. Uno puede tener o estar muy cerca de Dios, tener fe, estar bien cerca de Dios, pero aún así seguir teniendo problemas. ¿Pero qué? Ella no se dio por vencida. Ana no se dio por vencida. Nunca dejó de adorar a Dios. Es más, estos problemas la impulsaron para pedirle fervientemente a Dios que le diera un hijo. Yo les pregunto a ustedes que han leído la Biblia, ¿contestó Dios esa oración? ¿Verdad que la contestó? Se dan cuenta de que Dios no se olvida de los piadosos y de las piadosas. Pero se sufre. Muchas veces nosotros podemos estar sufriendo. Yo no sé si usted está sufriendo algo. Aquel que me va a oír y me va a ver. Yo le pregunto, no sé si usted está sufriendo, teniendo algo, alguna congoja. Quiero decirle que Ana la tuvo, ¿verdad? Pero le oró a Dios y Dios le concedió el favor. Entonces, sigue diciendo allí en el versículo 7, así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. Están hablando de Penina. Así hacía cada año. ¿Qué es lo que hacía? Que la irritaba, la molestaba. La irritaba así. Por lo cual Ana lloraba. Imagínense cuánto dolor le causaba esta mujer a esta otra mujer devota. ¿Y todo por qué? Por un defecto, por un error en el cual cayó un padre de familia, porque no se apegó al diseño de Dios. No se apegó al diseño de Dios. Entonces trajo celos, ¿verdad? Trajo rivalidad, trajo envidia, trajo acoso. Emocionalmente me imagino de que internamente en él había conflicto también. ¿Cómo hacía? Para estar por un lado estaba bien porque tenía hijos, pero por otro pues su corazón estaba con la otra. Entonces, estimados hermanos, pero sigamos porque ya voy a ir terminando. Y el Cana dice, entonces dice aquí, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y dice, y no comía. Es decir, hasta el hambre se le quitaba a Ana. No es fácil tener problemas. O sea que el defecto de este padre de familia no solamente impactó a su persona, sino que también lo trasladó a otros, en este caso a otras, ¿verdad? Puso en conflicto.
a 2 mujeres. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué podemos aprender de estas preguntas que hace este padre de familia? Se pueden interpretar de diferentes maneras. Yo las interpreto de una manera positiva, porque cualquiera puede pensar, y no se descarta también, de que Elcana, este padre de familia, estuviera mostrando una acción antipática para con Ana, ¿verdad? Quizás no podría interpretarse de que él no es solidario con el dolor que ella tenía. Eso desde una óptica, viéndola. Pero si la vemos desde otra óptica, podría ser de que él no quería dañar o herir a Ana, sino que lo único que él quería era apoyarla, animarla y decirle: mire, si tu caso está perdido, pero te voy a decir algo, yo nunca te voy a dejar a ti. Yo siempre estaré a tu lado. Así es que no te preocupes por eso. Entonces yo la veo de que este padre, veo estas palabras como una virtud y no como un defecto. Porque yo lo interpreto de que él se está solidarizando con ella, la está apoyando, le está dando ánimo. A pesar de que tú no me das hijos, que es algo muy primordial, a pesar de todo esto, yo no te voy a dejar a ti. Yo estaré siempre a tu lado. Así es que no te preocupes, no llores, come. Era un padre, por lo tanto, de que tenía, era un padre que apoyaba al ser amado. Viéndolo, repito, o interpretándolo de esa manera. Pero otro, no sabemos qué es lo que había internamente en Elcana. Solo Dios lo sabe, y él. Pero yo lo veo desde el punto de vista positivo, que él, que lo único que quería no era minimizar el dolor de Ana, sino más bien ser una fuente de apoyo, ¿verdad? Ser una fuente, un calor para ella y ayudarle a mitigar su dolor, ¿verdad? En otras palabras, lo hacía con buena intención. Como pueden ver ustedes, Elcana fue un padre con virtudes y con defectos. Y todos nosotros, como padres, también tenemos virtudes y defectos. Yo tengo mis defectos, como puedo tener también mis virtudes como padre. Finalizo con 2 padres más también. Eso así, abuelo de pájaro. Vemos a Jairo en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. ¿Cuánto hemos oído hablar de Jairo? Hemos oído hablar de Jairo, estimados hermanos, y vemos de que este Jairo fue un padre de familia también, porque estamos hablando de los padres de familia, ¿verdad? De eso es que estoy hablando. Yo estoy hablando de padres de familia. Ya les hablé de Elcana y ahora les quiero hablar así rápidamente de Jairo. Jairo era un padre de familia que también tenía un problema en casa. ¿Cuál era ese problema? El problema está de que su hija estaba muy enferma, ¿verdad? Estaba muy enferma y vemos de que Jairo tenía una virtud, algo bueno, que era una persona responsable y se preocupaba por el bienestar, por la salud de su hija. Él no era una persona que iba se iba a descuidar. No, Jairo
fue una persona, amados hermanos, fue un padre de familia, porque estamos hablando de los padres de familia, que tuvo, fue responsable. En Lucas capítulo 10, si ustedes lo tienen por allí, solamente los 2 versículos, 40 al 42. Cuando volvió Jesús, lo recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Allí vemos que Jesús anda en su ministerio en la tierra. El Dios encarnado, Jesús, el Dios encarnado, que ha sanado, que ha hecho milagros. Y este padre de familia se da cuenta de esa verdad. Se da cuenta ante un problema que él tiene en casa, como lo es la enfermedad de su hija, se da cuenta que aquel que le puede resolver ese problema anda por allí. Dice el versículo 41. Entonces vino un varón cuando se dio cuenta de Jesús, cuando se dio cuenta que Jesús andaba por allí. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba la multitud le oprimía. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos a un padre también responsable, un padre que se preocupaba por el bienestar, por la salud de su hija. Muchas personas, hay muchos padres hoy en día que no hacen eso, ni se dan cuenta que tienen hijos, y madres también, pero estamos enfocando en los padres, ¿verdad? Los pegan por allí. Bueno, y hay una canción mundial que no quiero recordar, pero a veces te hacen llorar pues a otros, ¿verdad? Que es de México, una artista femenina de México, ¿verdad? Entonces, la verdad de las cosas de que era un padre responsable, se preocupaba por el bienestar de salud de su hija, Jairo. Y finalizo diciéndoles con esto. Pudiera hablar, pero esto sería otro sermón. Vamos a hablar del último padre, del tercer padre al cual yo me quiero referir hoy en día, y es Cornelio. Cornelio fue otro padre. Estamos hablando de los padres, porque estamos en el mes hoy en el mes de junio, que se habla acerca de los padres. En el capítulo 10 del libro de los Hechos, vemos a este hombre. Capítulo 10, versículo del 1 en adelante, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, y dice allí en el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué significa eso? Que era un padre responsable. ¿Por qué? Porque un padre, para que sea responsable verdaderamente y completamente, debe ser temeroso de Dios. Debe ser temeroso de Dios para que esté completo, porque cuando un padre es temeroso de Dios, está bien dar las demás cosas, ¿verdad? Dar el sustento, eso está excelente, pero es importante también estar bien ante Dios. ¿Para qué? Para guiar a la familia, guiar a los hijos hacia los caminos de Dios. Es bien importante esto. Entonces, dice aquí que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Cuando dice con toda su casa, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Que era un padre que había influido positivamente en su familia con relación a las cosas de Dios. Amén. Con toda su casa, dice. Y este es otro ejemplo para nosotros como padre que debemos de imitar. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, vemos este hombre, el resultado, amados hermanos, de su proceder, es decir, de ser temeroso de Dios, de ser piadoso. Vemos como resultado que él tuvo pues el favor de Dios. Él le oraba a Dios, le pedía a Dios. Y dice allí que sus oraciones, sus ofrendas, dije aquí sus limosnas, fueron aceptas a Dios. Era algo muy, muy apreciado en aquel entonces también en esta cultura. Dios le respondió
a este padre piadoso. Pero lo que quiero destacar de él es precisamente, amados hermanos, la acción, ¿verdad?, de ser responsable en todas las áreas de su vida, en relación a lo material y en relación a lo espiritual. Amados hermanos, a todos los padres que estamos acá y aquellos que me pueden oír también a través de este medio, les digo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros como padres un gran privilegio, un gran rol que jugar, y tenemos que desempeñarlo muy bien. Dios nos va a premiar. Así que veamos, amados hermanos, a Elcana, y fíjense bien lo que les voy a decir. Veamos a Elcana y copiemos sus virtudes y aprendamos de sus defectos para no copiarlos y caer en los problemas en los cuales él cayó, porque él tenía conflicto en su casa y muchos otros conflictos, digamos, que pudieran haber habido, que no nos dice la Biblia. Copiemos, por lo tanto, todas las virtudes de Elcana como padre y evitemos los defectos. Y de esta manera, amados hermanos, saldremos adelante. Que nuestro sentir y pensar sea lo que dice la letra del himno 347 de nuestro himnario bautista: tuyo soy, Jesús. Prestémosle atención a la letra de ese precioso himno. Como siempre lo he dicho, nuestro himnario tiene la letra de cada uno de ellos. Es un mensaje, ¿verdad? Es un mensaje. Que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por habernos hablado a través de nuestro pastor con la guía del Espíritu Santo, y dar un consejo a los padres, no solo a ellos, sino también a nosotros, las madres, y a los jóvenes que se encuentran entre nosotros, que serán los futuros padres. Ha sido un buen consejo que acatar. Que el Señor los guíe y les dé la sabiduría para que sean también padres ejemplares. Y vamos a leer el retazo bíblico que está en sus boletines, que dice: Dios ha puesto a cada padre de familia como cabeza para cuidar de ella, proveyendo para cada necesidad y para guiarla siempre hacia Dios. Amén. Y vamos a entonar el último himno de este servicio, el cual es el 347, tuyo soy, Jesús. Más cerca estar de
recibimos a través de este canto, más cerca, cerca de tu cruz. Siempre debemos de recordar ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en esa cruz a causa de nuestro pecado. Así que vamos a despedirnos en palabras de oración, así que les pido que se pongan de pie. Padre, le damos gracias por la gran bendición y privilegio que nos dio de estar en este lugar para poder adorar y bendecir su santo y bendito nombre. Gracias, mi Dios, porque hemos sido bendecidos, llenados por medio de estos cantos y de su palabra. Ayúdanos, mi Dios, para no solamente venirla a oír y ser oidores, como dice su palabra, sino que también ayúdanos a recordarla y a ser hacedores de ella en nuestro diario vivir. Bendiga, mi Dios, a cada uno de nuestros hermanos, los que pudimos estar presentes en este lugar y los que por cualquier motivo que usted lo conoce no pudieron venir. Sea usted con cada uno de ellos, proveyendo a las necesidades que tienen. Así también bendiga a cada uno de las personas que nos estarán mirando por medio de estas redes sociales, Señor, como lo es el Facebook y YouTube. Que sean también, Señor, alimentados, que también sean ellos, Señor, bendecidos a través de su palabra. Guíenos, mi Dios, cada día y que todo lo que hagamos, mi Dios, siempre sea para adorar su nombre. Llévanos con bien a nuestros hogares y que su nombre sea exaltado sobre todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor Jesús pedimos. Amén.